Esta historia comenzó con el olor a pan recién horneado en una panadería de barrio en Chimalhuacán, Estado de México. Terminó con 10 hombres muertos, una mujer que apareció cuando nadie la esperaba, y un panadero de 59 años arrestado en una carretera secundaria del Estado de México con las manos manchadas de harina y de algo más. Llevo 3 meses investigando lo que le pasó a Fabián García. Hablé con sus vecinos, con sus clientes, con el agente del MP que recibió su denuncia, con alguien que estuvo presente la noche que todo ocurrió y que nunca había hablado con nadie hasta ahora. Y encontré un documento que la Fiscalía del Estado de México no sabe que tenemos. Antes de que escuches esta historia, necesitas saber 4 cosas. La primera, Miriam Pérez, esposa de Fabián García, desapareció un martes por la mañana. La Fiscalía la clasificó como desaparición voluntaria en menos de 72 horas, sin investigación activa, sin búsqueda real, sin nada. Voy a mostrarte el documento que lo prueba. La segunda, hay un testigo, alguien que vio exactamente lo que pasó la noche en que Fabián García salió de su panadería con algo que no era pan. Ese testigo nunca declaró. Hoy habla por primera vez. La tercera, hay una grabación que llegó a esta redacción sin remitente hace 2 semanas. Lo que se escucha en esa grabación involucra directamente a un funcionario de la Fiscalía del Estado de México que sigue en su cargo hoy. La cuarta, al final de este video vas a descubrir que Miriam Pérez no desapareció de la manera en que todos creían. Y cuando lo sepas, todo lo que escuchaste antes va a tener un significado completamente diferente. No cambies de canal. Esta historia no termina donde crees que termina. Fabián García nació hace 59 años en Chimalhuacán, en el mismo barrio donde creció, donde se casó y donde levantó con sus propias manos la panadería que lleva su nombre en la fachada desde hace 31 años. 31 años de levantarse a las 2 de la mañana. Eso es lo primero que me dijeron todos sus vecinos cuando les pregunté sobre él. No que era buena persona, aunque también lo decían. Lo primero era siempre eso. Que se levantaba a las 2 de la mañana sin falta, todos los días, sin excepción, desde que abrió la panadería siendo un hombre de 28 años con deudas y con más ganas que dinero. Aprendió el oficio de su tío Cándido, que tenía una panadería en Nezahualcóyotl y que le enseñó que el pan no perdona la impuntualidad ni la desidia, que el pan se hace con respeto o no se hace, que el olor de una buena panadería a las 4 de la mañana es lo más honrado que existe en este mundo. Fabián se casó con Miriam Pérez cuando los dos tenían 30 años. Miriam era de Chimalhuacán también, hija de una familia de costureras. Era una mujer pequeña, de voz tranquila, que sonreía con los ojos antes que con la boca. Llevaba las cuentas de la panadería con una precisión que Fabián siempre dijo que era lo que mantenía el negocio a flote. 30 años juntos. 30 años de madrugar juntos, de construir juntos, de criar a sus 2 hijos, Daniela que vive en Toluca y Marcos que trabaja en la Ciudad de México. De ver crecer la panadería de 3 panes en un canasto a 200 piezas diarias y una vitrina de pasteles que era el orgullo del barrio. Los clientes de Fabián no eran clientes, eran familia. Gente que llevaba décadas comprando el mismo pan los mismos días de la semana, que le confiaba sus problemas mientras esperaba que les empacaran los bolillos, que le pedía consejo y que lo escuchaba porque en 31 años de panadería uno aprende a escuchar de una manera que pocos oficios enseñan. La panadería de Fabián García era un lugar donde el barrio se sentía seguro, hasta que llegaron los de las 4 letras. Dale like si crees que 30 años de trabajo honrado merecen respeto, porque lo que viene ahora es el principio de algo que Chimalhuacán no va a olvidar. El CJNG llegó a la colonia de Fabián hace 20 meses. Lo sé, porque lo reconstruí con 5 testimonios distintos de vecinos que aceptaron hablar conmigo con la condición de que no revelara sus nombres. 5 versiones que coinciden en los detalles esenciales. Llegaron como siempre, sin anunciarse, con la metodología que han perfeccionado en cada colonia popular del Estado de México donde han puesto pie, primero los halcones, luego las camionetas. Luego el rumor que corre sin que nadie lo diga en voz alta, luego el silencio. A Fabián le llegaron un lunes a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. La hora en que la panadería estaba en su momento de mayor actividad. Clientes entrando y saliendo. El olor del pan recién salido del horno llenando la calle. Miriam en la caja atendiendo. Entraron 2. El que hablaba era alto, de unos 30 años, con una chamarra negra y una manera de entrar que decía que no esperaba que nadie le dijera que no. Le explicó a Fabián lo del cobro de piso mientras miraba los panes en la vitrina, con esa indiferencia calculada de quien quiere que sepas que lo que tienes no le importa pero que lo puede tomar cuando quiera. 4,500 pesos quincenales. Fabián me lo describió a través de su abogado, que me transmitió sus palabras desde el centro de detención donde está actualmente. Me dijo que cuando escuchó la cifra pensó en los 31 años, en las 2 de la mañana de todos los días, en la deuda que tardaron 8 años en pagar, en las manos de Miriam, llevando las cuentas todas las noches. Le dijo que necesitaba hablar con su esposa. El alto le dijo que tenía hasta el jueves. Fui al MP ese mismo día, me contó Fabián a través de su abogado, porque todavía creía que eso servía de algo. El jueves pagó 7 meses. 7 meses de entregarles casi la mitad de lo que la panadería dejaba libre después de costos. 7 meses de ajustar, de no reponer el equipo que necesitaba, de decirle a Miriam que las cosas estaban difíciles sin explicarle del todo por qué. Al 8º mes no alcanzó. Le dijo al del CJNG que esa quincena le faltaban 800 pesos, que la siguiente semana se los completaba.
El hombre de la chamarra negra lo miró un momento. Le dijo que no había problema. 2 días después desapareció Miriam. Miriam Pérez salió de la panadería un martes a las 10 de la mañana. Fabián me lo contó a través de su abogado, con esa precisión de quien ha repetido los detalles tantas veces en su cabeza que ya los tiene memorizados como si fueran una oración. Salió a hacer el depósito bancario semanal. Era su rutina de todos los martes. 10 minutos caminando al banco, 10 minutos de vuelta. Había hecho ese mismo recorrido cientos de veces en 30 años. A las 11 Fabián empezó a llamarle. No contestó. A las 12 fue al banco. Le dijeron que Miriam no había llegado ese día. A la 1 de la tarde Fabián fue al MP. Lo que pasó en el MP lo sé porque tengo el expediente. Lo conseguí a través de una fuente dentro de la Fiscalía del Estado de México que me lo entregó a cambio de que no revelara su identidad. El expediente dice que Fabián llegó a las 13:47, que declaró la desaparición de su esposa, que describió el contexto del cobro de piso y la conexión que él creía que había entre ambos hechos, que la gente que lo atendió tomó sus datos y le dijo que levantaría un acta. El expediente también dice algo que encontré cuando llegué a la 5ª página. La clasificación del caso. Desaparición voluntaria. Probable ausencia por conflicto familiar. Sin línea de investigación activa. Conflicto familiar. Miriam Pérez llevaba 30 años casada con Fabián. Llevaba 31 años en esa panadería. Había salido a hacer el depósito bancario de los martes y no había regresado. Y el MP lo clasificó como conflicto familiar en menos de 24 horas. Sin buscarla. Sin investigar. Sin hacer nada. Fabián esperó 4 días. 4 días de no dormir. De tener la panadería cerrada por primera vez en 31 años, de llamar a Daniela y a Marcos para decirles lo que había pasado, de esperar que sonara el teléfono. Al 5º día recibió una llamada. Era el hombre de la chamarra negra. Le dijo que Miriam estaba bien, que estaba con ellos, que si Fabián quería verla tenía que demostrar que entendía cómo funcionaban las cosas, que tenía que firmar la panadería a nombre de un prestanombre que ellos pondrían, que cuando eso estuviera hecho, le regresarían a Miriam. Fabián le preguntó si podía hablar con ella. Hubo una pausa. Luego escuchó su voz. Solo una frase, solo una. Fabián, no les des nada. Búscame por otro lado. Y colgaron. Búscame por otro lado. Fabián me dijo a través de su abogado que en ese momento supo 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que Miriam estaba viva. La segunda, que el MP no iba a hacer nada. Y entonces Fabián García, panadero, 59 años, Chimalhuacán, tomó una decisión. Suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que hizo un panadero de 59 años cuando entendió que estaba completamente solo es algo que este barrio no va a olvidar. Fabián fue al MP 3 veces más en los siguientes 5 días. 3 veces más de sentarse frente a alguien con uniforme y placa que escuchaba con cara de preocupación y que no movía nada. La tercera vez pidió hablar con el supervisor de la unidad. El supervisor era un hombre de unos 50 años. Traje, corbata, un reloj que costaba más que un mes de ventas de la panadería. Lo recibió en su oficina. Lo escuchó. Asintió varias veces mientras Fabián hablaba. Luego le dijo algo que Fabián repite en cada conversación con su abogado porque no puede olvidarlo. Le dijo que entendía su angustia, que iban a hacer todo lo posible, que sin embargo, en casos de desaparición voluntaria, los tiempos de investigación eran diferentes, que necesitaban evidencia concreta de que había sido una privación ilegal de la libertad y no una decisión personal de la señora Miriam. Una decisión personal de la señora Miriam. 30 años de matrimonio. 31 años en la misma panadería. El depósito bancario de los martes. Una decisión personal. Fabián se levantó. Le extendió la mano al supervisor. Le dijo que lo entendía, que gracias por su tiempo. Salió de la fiscalía, caminó 3 cuadras y se sentó en una banca de la plaza. Y pensó, aquí es donde entra la grabación que les prometí al principio. Una grabación que llegó a esta redacción hace 2 semanas en un sobre sin remitente con una nota escrita a mano que decía solo 4 palabras. Para que México sepa. La grabación dura 38 segundos. Es de audio. La calidad es buena, de celular moderno. Se escuchan 2 voces. Una la identificamos como el supervisor de la fiscalía que atendió a Fabián. Lo identificamos porque conseguimos una grabación de referencia de su voz en una audiencia pública del año 2022. La comparación fue realizada por un técnico en análisis de audio. La segunda voz es de un hombre que no hemos podido identificar. Esta es la transcripción exacta. Voz 1, el supervisor. El panadero ya fue 3 veces. Le dije que era desaparición voluntaria. Voz 2. ¿Y se lo creyó? Voz 1. ¿Qué remedio le queda? El expediente está archivado. No hay línea activa. Voz 2. Bien. Si vuelve, dile lo mismo. Voz 1. ¿Y la señora? Voz 2. Eso no es tu problema. Fin de la grabación. 38 segundos. Un supervisor de la Fiscalía del Estado de México confirmando que archivó deliberadamente el caso de una mujer desaparecida, recibiendo instrucciones de alguien que sabe dónde está Miriam Pérez y que le dice que eso no es su problema. Ese supervisor sigue en su cargo hoy. Ese expediente sigue archivado hoy. Y Fabián García lo sabía. No tenía la grabación, pero lo sabía. Lo sabía con esa certeza de quien ha ido 3 veces a pedir ayuda y ha recibido 3 veces la misma mirada vacía. Así que dejó de pedir ayuda. Y empezó a buscar a Miriam por otro lado, como ella le había pedido. Lo que hizo Fabián García en los días siguientes lo reconstruí con 4 fuentes independientes.
Ninguna quiso ser identificada. Las 4 me dieron versiones que se complementan. Fabián reabrió la panadería al día siguiente de su última visita al MP. Sus vecinos me dijeron que llegó a las 2 de la mañana como siempre, encendió el horno, preparó la masa, horneó el pan y abrió a las 6 sin decir nada de lo que estaba viviendo. Los clientes preguntaban por Miriam y él decía que estaba descansando, que pronto volvía. Pero mientras hacía el pan, Fabián observaba. 31 años de panadería en ese barrio le habían dado algo que ninguna gente tiene. El conocimiento absoluto de cada movimiento, cada cara, cada vehículo que no pertenece a la colonia. La capacidad de notar lo que cambia sin que nadie sepa que lo está notando. Y algo más. La panadería de Fabián era el negocio más visitado de la colonia. Todo el mundo compraba pan. Los halcones del cártel compraban pan. Los que recogían el cobro de piso compraban pan. Los que iban y venían de los puntos de reunión compraban pan. Y Fabián los atendía a todos, con la misma sonrisa, con el mismo bolillo caliente, con la misma charla de siempre. Y escuchaba. 31 años de escuchar sin que nadie sepa que estás escuchando. En 5 días Fabián sabía 3 cosas que no sabía antes. Sabía dónde tenían a Miriam. Una casa de 2 pisos en la colonia, a 6 cuadras de la panadería. La había mencionado sin querer uno de los halcones mientras esperaba que le empacaran sus conchas. Una referencia casual, de quien habla sin pensar porque está frente al panadero de toda la vida y no representa ningún peligro. Sabía cuántos hombres había en esa casa. Entre 8 y 12 según el día. Los jueves eran los días de mayor movimiento. Y sabía algo más. Algo que ninguna de sus fuentes le había dicho directamente pero que había construido pieza por pieza en 5 días de escuchar y observar. Sabía que tenía que actuar el miércoles por la noche, cuando había menos gente, cuando la guardia estaba más relajada, cuando el panadero de barrio que no representa ningún peligro podía aparecer con una canasta de pan como regalo de buena voluntad. Preparó todo el miércoles mientras hacía el pan. Y esa noche salió de la panadería con 2 cosas. Una canasta con el mejor pan que había hecho en 31 años. Y algo más que llevaba guardado desde hace tiempo en el fondo del horno que ya no usaba. Algo que su hermano le había dejado cuando emigró a Estados Unidos hace 15 años, y que Fabián nunca había tocado porque nunca había necesitado tocarlo. Hasta esa noche. Les prometí al principio de este video que iban a escuchar a alguien que vio todo y que nunca había hablado. Esta persona vive a menos de 40 metros de la casa donde tenían a Miriam. Vio llegar a Fabián esa noche. Vio lo que pasó después desde su azotea sin que nadie supiera que estaba mirando. No voy a revelar su nombre, no voy a revelar su edad, solo voy a transcribir exactamente lo que me dijo. Era como la medianoche. Yo estaba en mi azotea porque no podía dormir. Vi llegar a don Fabián caminando despacio con su canasta. Lo reconocí aunque iba diferente, más oscuro, más quieto. Tocó la puerta de la casa. Le abrieron. Entró. Como 10 minutos después empecé a escuchar cosas. No disparos al principio. Ruidos, como golpes. Luego sí, 2 o 3 disparos, no más. Luego nada. Esperé mucho tiempo quieta sin moverme. Luego vi salir a don Fabián de la casa. Ya no traía la canasta. Traía a alguien del brazo. Una mujer. Caminaban rápido pero sin correr. Los vi doblar en la esquina y ya no los vi más. Yo me quedé en la azotea sin saber qué hacer. A los 20 minutos llegaron los vecinos porque escucharon los ruidos. Luego llegaron las patrullas. Yo no dije nada porque tengo hijos. Porque en este barrio decir lo que uno sabe puede costarte la vida. Pero no podía quedarme callada para siempre. Lo que el testigo describe coincide con lo que 3 vecinos más me describieron de manera independiente sobre esa noche, sin coordinar sus versiones, sin saber lo que los otros me habían dicho. Fabián entró a esa casa con pan y con algo más. Salió con Miriam. 10 hombres del CJNG que operaban en esa colonia quedaron adentro. Y aquí viene la parte que cambia todo. La parte que prometí al principio. Respiren. Porque lo que voy a decir ahora recontextualiza absolutamente todo lo que escucharon hasta este momento. Cuando empecé a investigar esta historia, tenía una pregunta que no podía responder. ¿Cómo supo Fabián García exactamente dónde estaba Miriam? ¿Cómo supo cuántos hombres había en esa casa? ¿Cómo pudo un panadero de 59 años entrar solo a una casa con 10 hombres armados y salir con su esposa? La respuesta la encontré en un lugar que no esperaba. En la misma grabación de 38 segundos que les reproduje antes. Escúchenla de nuevo, pero ahora con lo que les voy a decir en mente. La segunda voz. La voz sin identificar. La que le dice al supervisor que dónde está Miriam no es su problema. Tardé 2 semanas en identificarla. Usé todos los recursos disponibles. Grabaciones de audiencias públicas, videos de reuniones municipales, declaraciones en medios. La encontré. Esa voz pertenece a un hombre que aparece en 3 videos públicos disponibles en Internet. Un hombre que tiene un cargo en la administración municipal de Chimalhuacán. Un funcionario que tiene acceso a información sobre los operativos de seguridad en la colonia. Un hombre que sabía exactamente dónde estaba Miriam Pérez porque era parte de la estructura que la tenía ahí. Pero hay algo más. Ese mismo hombre aparece en otro documento que conseguí. Un documento que no esperaba encontrar cuando empecé esta investigación. Es un registro de llamadas. Un registro que alguien filtró y que muestra comunicaciones entre ese funcionario y el número desde el que le hablaron a Fabián para decirle que tenían a Miriam. Ese registro de llamadas muestra algo que cambia toda la historia. Muestra que el funcionario no solo sabía dónde estaba Miriam. Muestra que hubo una llamada entre ese funcionario y Fabián García 3 días antes de que Fabián fuera a la casa esa noche. Una llamada de 4 minutos.
Fabián García no actuó solo basándose solo en lo que escuchó en la panadería. Alguien le dijo exactamente dónde estaba Miriam. Alguien desde adentro del sistema, que sabía lo que pasaba y que tomó la decisión de pasarle la información al esposo. No sé por qué lo hizo. No sé si fue por dinero, por conciencia, por miedo, por alguna razón que nunca voy a conocer. No tengo manera de preguntárselo porque no voy a revelar su identidad y porque si lo hiciera probablemente desaparecería antes de que pudiera hablar. Pero lo que sí sé es esto. Fabián García no era un hombre desesperado que actuó solo en la oscuridad. Era un hombre que recibió información precisa de alguien que quería que Miriam saliera de esa casa. Alguien que no podía actuar directamente, pero que podía llamar a un panadero de 59 años que tenía todas las razones del mundo para actuar. Eso es lo que nadie sabía. Eso es el secreto que la fiscalía no encontró porque nunca buscó de verdad. Eso es lo que hace que la historia de Fabián García no sea solo la historia de un hombre que se desesperó, sea la historia de algo que se organizó desde adentro para hacer lo que el sistema oficial no pudo o no quiso hacer. Fabián García fue arrestado 4 horas después de salir de esa casa con Miriam. Los encontraron en una carretera secundaria del Estado de México, a 40 kilómetros de Chimalhuacán. Iban en una camioneta que no era de ninguno de los dos, que alguien del barrio les había prestado sin preguntar nada. Miriam estaba lastimada pero viva. Los elementos de la Guardia Nacional que los detuvieron reportaron que Fabián no opuso resistencia, que cuando le pidieron que se identificara lo hizo sin moverse, que cuando le dijeron que quedaba detenido asintió con la cabeza. Lo que sí reportaron, y que varios de los agentes presentes describieron a periodistas locales en los días siguientes, es que cuando la patrulla se acercó y Miriam vio que iban a llevarse a Fabián, intentó bajarse del vehículo, que tuvo que ser calmada por los elementos, que gritaba algo que los agentes describieron de manera distinta pero que en esencia decía lo mismo, que Fabián lo había hecho por ella, que no era un criminal, que era su esposo. Fabián fue trasladado a un centro de detención del Estado de México donde permanece actualmente, esperando que la fiscalía defina los cargos formales. Su abogado me dijo que hasta ahora la fiscalía ha tenido dificultades para construir el caso porque varios de los testigos que debería citar se han negado a declarar. Porque la grabación de 38 segundos que nosotros tenemos existe y eventualmente va a ser un problema para el supervisor que aparece en ella. Porque el expediente archivado de Miriam contradice la versión oficial de cómo operó la fiscalía en este caso. Y porque Miriam Pérez está viva. Miriam que estuvo desaparecida 11 días. Que llamó a su esposo desde el teléfono de uno de sus captores para decirle que la buscara por otro lado. Que aguantó 11 días sin rendirse porque sabía que Fabián no iba a quedarse quieto. 30 años de matrimonio. 30 años de conocer a alguien tan bien que puedes mandarle un mensaje en 6 palabras y saber que lo va a entender. Búscame por otro lado. Y él la entendió. Antes de que los arrestaran en la carretera, los vecinos de Chimalhuacán intentaron algo. Lo sé porque 2 de las personas que participaron me lo contaron. Ambas con la condición de anonimato. Cuando Fabián salió de la casa con Miriam esa noche, había 3 personas esperándolos en la esquina. 3 vecinos que sabían lo que iba a pasar esa noche porque Fabián les había dicho. No todo. Solo que iba a buscar a Miriam. Y que si algo salía mal necesitaba que alguien los ayudara a salir. Los 3 estaban ahí. Uno tenía su camioneta encendida. Otro tenía una bolsa con ropa y dinero. El tercero tenía el teléfono en la mano listo para hacer llamadas si era necesario. Los subieron a la camioneta. Salieron del barrio por una ruta que evitaba los puntos donde sabían que había retenes. Llegaron a la carretera secundaria y ahí fue donde los encontró la Guardia Nacional. No por un informante. No por seguimiento de inteligencia. Por una cámara de tráfico que captó la placa de la camioneta y que activó una alerta automática porque el vehículo había sido reportado como sospechoso por alguien que vio la salida del barrio. 40 kilómetros. Llegaron casi. Fabián García está detenido. Miriam está libre y está con sus hijos en Toluca. Y en Chimalhuacán, en la calle donde está la panadería cerrada, alguien dejó una bolsa de pan en la puerta esta semana. Pan recién hecho, sin nota, sin firma. Nadie sabe quién la dejó. Pero todos en el barrio lo saben. Fabián García tiene 59 años. En este momento está en un centro de detención del Estado de México, esperando que alguien decida qué hacer con él. Su abogado dice que el caso es complicado porque hay demasiadas piezas que no encajan con la versión oficial. Porque hay una grabación de 38 segundos que existe y que alguien va a tener que explicar. Porque hay un expediente archivado que contradice el procedimiento que debió haberse seguido. Porque hay un funcionario municipal cuya voz aparece en esa grabación y que sigue en su cargo como si nada. Miriam Pérez está con su familia. Está recuperándose. Su hija Daniela me escribió un mensaje hace 10 días cuando se enteró de que estaba investigando esta historia. Me dijo que su padre era el hombre más bueno que había conocido en su vida. Que 31 años de pan a las 2 de la mañana no se hacen solos. Que lo que hizo por su mamá era lo único que podía hacer alguien que la amaba de esa manera. No le contesté de inmediato porque no supe qué decirle. Luego le contesté esto, que su padre iba a estar bien, que la historia que él protagonizó sin querer era demasiado complicada para que terminara en una condena limpia, que la grabación, el expediente archivado y el funcionario municipal eran problemas demasiado grandes para que la fiscalía los ignorara para siempre. No sé si le creí completamente cuando lo escribí, pero lo espero. Lo que sí sé es esto. En Chimalhuacán hay una panadería cerrada con un letrero que dice Fabián García, 31 años sirviendo al barrio. Hay una bolsa de pan sin firma que alguien dejó en la puerta esta semana.
Hay 3 vecinos que estaban en una esquina a medianoche con una camioneta encendida y una bolsa de dinero sin que nadie se los pidiera. Y hay una grabación de 38 segundos y un expediente archivado que esta redacción tiene y que hemos enviado a 3 organizaciones de periodismo de investigación independientes para que nadie pueda hacerlos desaparecer. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que les dejamos. Comparte este video, no para hacer famoso a Fabián García, para que México sepa que hay una grabación de 38 segundos, un expediente archivado y un funcionario municipal que sigue en su cargo mientras un panadero de 59 años espera en un centro de detención lo que el sistema decide hacer con él. Presiona me gusta si crees que Miriam Pérez merecía que alguien la buscara de verdad. Deja un comentario con una sola cosa. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Fabián? Suscríbete al canal. Seguimos investigando. La semana que viene entramos más fondo en el papel de los funcionarios municipales del Estado de México en la operación del CJNG en colonias populares. Hay más. Siempre hay más. Esto fue el Expediente García.